¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles y hoy tenemos un itinerario, no solo por una enfermedad que es la causa más frecuente de mortalidad en el ámbito femenino, sino también un repaso a aquellas toxinas que hacen que nuestros organismos reaccionen de forma deficiente. Cada vez nos pesan más las agresiones externas y el sistema inmunitario se resiente. Así pasan personas que tienen muchos resfriados, problemas de gripe, distintos trastornos y tenemos que ver cómo se defienden. Pero además acudimos a un mundo apasionante. Ahora les presento a la doctora Carrasco. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Usted es inmunóloga? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Pues los inmunólogos nos dedicamos al estudio de nuestro sistema inmunológico, que es las defensas que tenemos en nuestro organismo para, de alguna manera, ir en contra de todos estos virus o bacterias que nos están atacando continuamente en nuestro diario y nuestra vida cotidiana en cualquier situación que estemos, en situación de trabajo o en una situación de vida familiar o en un medio ambiente bueno o malo, estamos continuamente de alguna manera defendiéndonos de lo que nos atacan. Muy bien, menos mal, ¿no? Menos mal, que tenemos un sistema inmunitario que es capaz de reconocer cualquier germen o cualquier virus de alguna manera y ponerse manos a la obra y poderlo atacar de alguna forma, ¿no? Por lo menos a priori. De todas maneras es que no nos damos cuenta, pero el símil es muy fácil, ¿no? Tenemos los sistemas de seguridad en el Estado, ¿no? Que son las fuerzas de seguridad. Yo siempre los fines de semana, cuando hacemos radio o televisión, digo, bueno, un saludo muy especial porque siempre están ahí, ¿no? Es lo mismo, siempre está ahí. Siempre está ahí. Tenemos órganos específicos además, pero ¿por qué somos más propensos a contraer gripe y resfriados con el frío? Vamos a ver, el sistema inmunitario no es que baje en una situación de frío, sino simple y llanamente que hay que reforzarlo. Y los gérmenes, pues hay gérmenes que de alguna forma aprovechan en unas situaciones más idóneas, por ejemplo en las épocas de frío, de atacar con más facilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo único que tenemos que hacer es que nuestro sistema inmunitario de alguna manera reforzarlo de alguna forma para que, bueno, pues que si está un pelín más bajo, pues activarlo. ¿Qué ocurre? Pues que en las personas adultas pues ese sistema inmunitario es capaz de reconocer cualquier cosa. Sin embargo, en los niños no. Los niños tienen un sistema inmunitario que hasta los 7 años no son capaces de reconocer todos los antígenos o toda la serie de bacterias o virus que les pueden estar atacando. De tal forma de que son mucho más propensos los niños a tener ese tipo de enfermedades víricas, sobre todo desde los menores de 2 años o los lactantes, que una persona adulta. ¿Por qué? Pues porque estos niños además no tienen una inmunidad ni preparada ni la reconocen, es decir, no tienen memoria. Y los adultos tenemos una memoria, es decir, cuando a lo largo de nuestra vida, con nuestro medio ambiente, estamos creando continuamente esas defensas que bien has dicho, de manera de defendernos unos anticuerpos con los cuales cuando llega cualquier antígeno, pues podemos defendernos. ¿Y por qué hay personas que se están resfriando continuamente o tienen problemas y otros no? Pues por eso justamente, ¿qué es lo que le he dicho? Es decir, simple y llanamente de que hay personas que tienen un sistema inmunitario como mucho más fortalecido. Y lo fortalecido pues por tipo de alimentación, tipo de vida, no sean situaciones de estrés, es decir, es simplemente por eso. Y los niños son más propensos a cogerlos las personas mayores porque están mucho más debilitados. Unos porque no lo reconocen y otros porque está más debilitado. Cuando usted habla de reconocer el agresor, identificar... Bueno, también lo hace la policía eso. Sí. Cuando se identifica, ¿es mejor identificarlo o no? ¿En qué sentido? Identificarlo, en el sentido inmunológico. Es importantísimo identificarlo. Cuando se identifica, estamos más cerca de podernos defender. Evidentemente. ¿Y por qué cuando hay una reacción anafiláctica la identificación es negativa? Con una reacción anafiláctica es negativa porque nuestros sistemas, como dijimos, se bloqueara. Es una respuesta masiva. O sea, siempre es bueno reconocerlo, salvo en excepciones en las que no tenemos esa capacidad. Justamente. Y además tiene que ser de una manera progresiva, de una manera en cascada, de una manera adecuada, de que el organismo, de alguna manera, él está identificando esa bacteria o ese virus y tiene sus elementos para poder atacarlos. Pero si se hace de una manera brusca o el sistema, de alguna manera, es capaz de bloquearse en un momento determinado y responder de una manera tan masiva que no puede responder. Bueno, pues después de lo que nos indica la doctora Carrasco, me gustaría mucho contestar también a esta pregunta que nos llega al contestador de este espacio. Dice exactamente, me gustaría saber si tenemos que seguir con las medidas de prevención contra la gripe A, que nos dijeron a finales del año pasado, como no saludarnos con 2 besos o ir con mascarillas. Esto es lo que plantean
Me imagino que también con cierta ironía, pero es una pregunta. Sí, con cierta ironía. Yo creo que actualmente, hoy por hoy, no es necesario llegar a esos extremos, pero sí tener unas normas higiénicas, pues por ejemplo, el lavado de manos, en los sitios en los que hay pues un montón de personas, pues intentar que estén mucho más higienizados, más abiertos al aire libre, etcétera. Pero el concepto de lo que es la mascarilla o un par de besos, yo creo que se puede aparcar un poco ya. Bueno, pues lo aparcamos y también, bueno, pues está con nosotros Concha Díez, la doctora Concha Díez, que se enfrenta cada día a un acto sublime, que es el de atención médico-paciente, es médico de familia. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien, encantada. Muy bien. La verdad es que estamos rodeados de agresiones, ¿no? De toxinas, aditivos alimentarios. Bueno, vivimos en una sociedad en la que todo tiene que ser deprisa, los envasados necesitan esto, el alcohol, el tabaco, drogas. Bueno, hay un sinfín de enfermedades y trastornos que nos causan problemas, ¿no? Me gustaría saber si nos pueden mencionar usted cuáles son las consecuencias de los trastornos que se dan por ese tipo de circunstancias. Bueno, las toxinas conviven con nosotros hasta el punto desde que nacemos nos dedicamos a acumular toxinas. La primera consecuencia de nuestra acumulación de toxinas son los propios procesos del envejecimiento que se dan a lo largo de la vida. Pero efectivamente en esta época, más que en otras épocas anteriores, nos vemos sometidos a muchísimos agentes, muchos de ellos externos, que agreden y deterioran bastante nuestro sistema inmunitario y todo el funcionamiento de nuestros órganos. El impacto que tienen en nuestra vida es muy variable, puede ir desde pequeños impactos, pequeñas alteraciones leves como cansancio, fatiga, sensación un poquito de malestar general que no conseguimos nunca en primaria diagnosticar y saber exactamente por qué se produce. Pueden ir agravándose con el tiempo y llegar a producir pues, cuadros de enfermedades más serias, como pueden ser toxicidades hepáticas, problemas renales, las alergias. Las alergias están muy implicadas todo el tema de las toxinas que tenemos en nuestro medio ambiente. Y en último extremo, si esas situaciones de toxicidad se prolongan en el tiempo y somos también vulnerables por nuestra manera de ser y por nuestra propia naturaleza, podemos acabar teniendo incluso cáncer. Estaría muy implicado. Pero ¿cuál sería, doctora Díaz, diríamos, las fuentes de toxinas que van a parar a nuestro cuerpo? ¿Cuáles serían las fuentes principales? Bueno, en este momento probablemente estamos todos médicos de acuerdo en que la principal fuente de toxinas es la toxina alimentaria. No porque vengan los alimentos más o menos contaminados, que también vienen, todos los pesticidas, los abonos, todo este despliegue de medios que hacen que tengamos un tomate en 4 semanas, evidentemente tienen un coste tóxico que nos pasa factura a los consumidores, sino que también tenemos lo que es la propia toxicidad del alimento. Hemos incrementado mucho el consumo de grasas, hemos incrementado mucho el consumo de proteínas y esos son una serie de alimentos que para nuestro organismo son tóxicos. O sea, aprovechamos una gran parte de ellos, pero generan mucha contaminación biológica. ¿Dónde se acumulan las toxinas? Bueno, se acumulan en todo el cuerpo. Se acumulan a nivel, sobre todo, el primer lugar de acumulación son nuestras depuradoras. Nuestra gran depuradora o nuestra gran metabolizadora, que es el hígado, y nuestra gran eliminadora, que es el riñón. Pero luego se van acumulando a nivel de todos los órganos, especialmente en el tejido adiposo, en los tejidos grasos, en el sistema linfático y muchas veces también en la piel. ¿Y cómo se puede saber si nuestro organismo tiene tóxicos, está intoxicado? Bueno, pues lo primero que tenemos que estar es un poco como alerta y vigilantes de si nos estamos intoxicando o no. En primer lugar, hemos de hacer como una pequeña revisión de cómo estamos comiendo, cómo estamos viviendo, cómo estamos descansando. El comer bien, el hacer deporte y el descansar bien facilitan la eliminación de toxinas y evitan su acumulación. Y luego, si estamos en situaciones no controladas, pues de estrés, de mala alimentación, estamos tomando muchos medicamentos, hemos estado enfermos hace poco, tenemos que estar un poco atentos a esos síntomas que no son muy llamativos, pero sí que están ahí. Me levanto todos los días cansado, ya han pasado 5 semanas. Duermo mal por las noches, voy muy estreñido, no hago bien la digestión, me noto más irritable. Todos esos signos y esos síntomas con los que admirablemente convivimos durante meses, incluso años, nos indican que nos estamos de alguna manera intoxicando. ¿Le parece bien que hablemos esta semana de estos asuntos a lo largo de varios días? Me parece muy interesante porque creo que todos estamos intoxicados. Usted es Díaz Tordable, de segundo. Díaz Tordable, sí. Pues encantado de saludarla, de verla. Muchas gracias por venir. ¿Le parece, doctora Carrasco, que sigamos hablando? Sí. Creo que ustedes hacen una combinación perfecta, ¿no? Una que se enfrenta cada día a la patología y alguien que lo estudia ya quizás a nivel hospitalario como inmunóloga, diríamos en otros ambajes.